Hola, gracias, buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 31 de agosto del año 2021. Terminamos ya el mes de agosto y vamos de bajadita con los últimos 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Hoy, como siempre, vamos a conversar con José Valdés, a quien le damos la bienvenida. José, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Medardo. Gracias siempre por la invitación y poder compartir todos los martes con toda la gente que está siempre en sintonía de TVO. Un gran saludo para todos nuestros hermanos en el exterior y para los que nos ven desde acá, desde el territorio nacional. Muy bien, ahora vamos entonces a lo que nos cuenta Diario El Salvador en su portada, como lo hacemos todos los días, que es importante que los salvadoreños tengan la portada de Diario El Salvador. Mira, José, denuncian 4 exfuncionarios por recibir sobresueldos. Diputados acuden a la Fiscalía General en contra de 2 exvicepresidentes, un exviceministro y un exsecretario que fue a los que fueron denunciados ayer en la Fiscalía General de la República por recibir sobresueldo. Esta es la portada, ¿no? Esta es la noticia del día. En realidad hay mucho que comentar sobre esto. Y además, 147 millones es el monto de la droga decomisada durante el actual gobierno. 147.6 millones de dólares. Los estadounidenses deberían de estar satisfechos, ¿no? ¿Verdad? Bajemos, por favor, producción. La selecta está completa. La selecta juega el jueves a las 7 de la noche contra los Estados Unidos. Y abajo 80,000 recuperados. El ministro de Salud reporta una importante cifra de salvadoreños que resistieron al COVID-19 en el Hospital El Salvador y otros centros médicos del país. Y en la página 18 puede encontrar aval legislativo a fideicomiso de 150 millones para la convertibilidad del Bitcoin, y eso va a ocurrir hoy. Y Ida causa daños catastróficos a su paso por el estado de Luisiana. Y jóvenes agradecen por paquete de becas y transporte y servicio de internet. A ver, hay tanto que comentar, José. Denuncian a 4 funcionarios por recibir sobresueldos. Yo ayer veía a alguien que decía que esto era como una cortina de humo, ¿verdad? Y que el verdadero tema que preocupaba a los salvadoreños, decían ellos, era esto del Bitcoin. Sin embargo, yo me puse a pensar, o sea, de plano era esto una cosa natural, recibir los sobresueldos, ¿verdad? Y no ocurría nada. ¿Tú cómo ves esta acción? ¿A ti qué te parece esta acción de la Comisión de Sobresueldos de los diputados de empezar a judicializar estos casos? Mire, es que de hecho la población salvadoreña eligió a la actual bancada legislativa en su mayoría para que puedan dar con ese tipo de situaciones y que puedan acabar con ellas, que las puedan judicializar, sí. Y sobre todo pues que velen para que no se sigan dando. Entonces, este es el trabajo realmente que debe de estar haciendo la bancada legislativa de Nuevas Ideas, y que se han sumado otras bancadas legislativas, exceptuando obviamente Arena y el FMLN, que tenemos a esta gente que debería de estar sentada también en el banquillo de los acusados porque ha recibido sobresueldos, y de hecho se han ido del país. Gerson Martínez no está en el país, Sánchez Serén ya se fue, Norman Quijano nadie sabe dónde está, etcétera. Y un par de figuras también que aún se habían quedado en el país, que pues por alguna razón en este momento que se están investigando los sobresueldos no aparecen. Entre Así ellas, que, Margarita Escobar, definitivamente nadie sabe dónde está, es una funcionaria pública. Y ellos piden transparencia y pasaron gritando que había que ser transparentes con la población durante todo el periodo de la emergencia, cuando estuvieron atacando al presidente por las medidas extraordinarias que se tomaron para evitar que la población salvadoreña se infectara de COVID. Fueron de los que más gritaron acerca de la transparencia y el uso de los fondos, etcétera. Y sin embargo, algo tan simple como decir dónde está y dónde se encuentra o qué ha pasado, por qué no se presenta a la Asamblea Legislativa, algo tan sencillo como eso, ¿por qué no lo hacen? Nadie sabe dónde está. Justo en el marco de las investigaciones sobre los sobresueldos, que estipendios o como le quieran llamar, el nombre que le quieran poner, son sobresueldos al final, pues dinero extra que recibieron del cual no declararon impuestos y que lo recibieron de las arcas del Estado sin ningún tipo de control. Entonces, como bien se dice, dentro de la misma comisión que investiga los sobresueldos, eso pues riñe completamente con la moral en un momento en el que tenías, por ejemplo,
declaraciones de Quintanilla Smith, donde él decía que la residencia del vicepresidente fue remodelada en aquellos momentos en el que el sistema público de salud era un desastre completamente. Sí. En el tiempo de Arena y Francisco Flores se robaron 10 millones de Taiwán, la población salvadoreña quedó completamente destruida después de los terremotos, vino ayuda, la ayuda se perdió, nadie sabe qué es lo que sucedió. Hasta la fecha hay personas que siguen esperando esa ayuda por los daños que sufrieron a raíz de ese terrible terremoto que afectó a la población salvadoreña. Y pues estas figuras ahora simplemente desaparecen, nadie sabe dónde están, y le piden transparencia a esta nueva legislatura, al gobierno actual, pero ellos ni siquiera pueden ser transparentes con algo tan simple para decir dónde están. Sí, a ver, el tema por ejemplo, el presidente de la Comisión de Sobresueldos decía que mandaron un escrito para que Margarita justifique dónde está, ¿verdad? Aquí el punto, José, es sentar precedentes. O sea, esto no puede ocurrir más. Esto era una cosa normal antes, ¿verdad? Exacto. Y de hecho, quiero decirte algo. Cuando el presidente viene este proyecto de ley para que esto sea retroactivo y que no se venzan en el tiempo los plazos para poder judicializarlos, es curioso porque de hecho vos te pones a pensar, bueno, es que como el delito ya prescribió, ahora ya nadie puede pagar por el delito que cometió anteriormente. Sí. Pero cometió un delito. O sea, el punto de una pena es que vos te des cuenta. Como las auditorías en las alcaldías que después de 10 años, como ahí estaban feneciendo, pasaron los 10 años y ya estuvo. Exactamente. Entonces, si tenías los 10 años para poder pagar a los jueces corruptos, que definitivamente, y la gente que está dentro del medio judicial no me va a dejar mentir, ahí te venden las plazas. Yo personalmente tengo amigos a los que les dijeron, ok, yo te consigo la plaza, pero tus primeros 3, 4 salarios, el 50% me lo vas a dar. Y así fue como han obtenido la plaza. Y es la única forma en la que han podido obtener un empleo dentro del sistema judicial. Entonces, si durante los 10 años tú lograste sacar, y tenemos casos de alcaldes que han estado 20, 25 años en la alcaldía, entonces sí, tenés lo suficiente para poder pagar el hecho de que nadie te vaya a investigar y vos puedes hacer lo que vos quieras durante esos 10 años. Pero el punto de hacer que la gente pague, a pesar de que esos 10 años ya hayan pasado, y por eso es que tanto defienden la Constitución actual de 1983, porque está diseñada para proteger a los corruptos totalmente. Entonces ellos ya tenían planeado qué era lo que iban a hacer en el tiempo. Entonces se lo pensaron desde la Constitución de 1983 y hoy por eso es que la defienden tanto, porque pues es la Constitución que defiende a los corruptos. Sí. Si quien la lideraba fue el mayor Roberto D'Aubuisson. Sí. Entonces es necesario estas reformas a la Constitución para que dejen de defender corruptos anteriores, corruptos que pueden haber ahora, corruptos que puedan venir mañana. Eso es una prueba fundamental. Las constituciones deben de prevalecer en el tiempo de acuerdo a la coyuntura y a la realidad nacional que vivimos. Ahora vivimos una realidad nacional completamente diferente a la que se vivía en 1983. Entonces, por ende, necesitamos no tal vez mejores leyes, antes que nada que se apliquen las que funcionan. Y sí, el marco jurídico que le permita a la empresa privada, a la buena empresa privada, desarrollarse, hacer negocios, que pueda exportar, que los hermanos lejanos puedan venir a El Salvador, que puedan seguir enviando remesas y que exista una estabilidad y una paz social dentro de la democracia que ya vivimos. Incluso si la paz social en este momento es mayor a la que teníamos en tiempos de Arena y el FMLN. Sí. No todo es perfecto, aún falta mucho que hacer, podemos mejorar eso. Y para nadie es un secreto que pues hay lugares donde el Plan Control Territorial necesita incursionar aún más, pero para eso necesitamos recursos humanos. Pero ahora tenemos una oposición que en el momento que dice, no, ¿para qué queremos más soldados? ¿Para qué queremos más policías? Y reniegan de que la gente, y a pesar de que es un servicio voluntario, porque nadie te está forzando. En aquellos años, por ejemplo, a los niños, el FMLN no les preguntaba si quería o no quería un fusil. Se lo daban, exacto, se lo daban y tenías que luchar por lo que sea que ellos quisieran que lucharas, y uno los sin ninguna pregunta. Cuando uno los veía en las calles ahí, o en los
reportajes en las noticias y niños con el fusil más grande Exacto, que ellos, exacto. Y eso nos ocurrió Exacto. aquí en Los Ojos. Y hoy que están invitándose a los jóvenes a que formen parte de esta institución mejorada, critican y critican. Claro, pero ¿cuál es el punto central de esto? Que critican cuando vos querés aumentar la seguridad. Critican porque no hay seguridad. Entonces, ¿de qué lado estás? O sea, ¿del lado donde necesitas que se incrementen los elementos para brindar seguridad? ¿O te opones a que los elementos de seguridad que vas a incrementar, pues para darle seguridad a mayor número de salvadoreños, no se dé? Y eso es una prueba palpable de que lo único que quieren es criticar absolutamente todo lo que se haga, sin importar si te beneficia o no te beneficia. De verdad que la intención que tienen ellos no es resolver los problemas del país. La intención que tienen es poder regresar al poder. De hecho, ayer apareció un reportaje en el que decía que la crisis financiera está en los partidos políticos en este momento. Sí. FUSADES ahora saca una portada en la prensa gráfica y dice que la crisis económica es inminente. Los expertos, toda la vida el diario de hoy y la prensa gráfica siempre son los expertos, especialistas. Sí. No dicen quiénes, al menos en la portada. Cuando entras y lees el reportaje te empezás a dar cuenta que son los especialistas de FUSADES, los especialistas o los economistas del FMLN y todos los que están siempre dentro del círculo que han buscado ser parte de un gabinete de Arena y del FMLN. Estaban en FUSADES y iban al gabinete. Entonces, te lo pongo así. La portada de ayer en uno de los periódicos es que deja al descubierto que Arena, el FMLN, el PDC, el PCN, Nuestro Tiempo y Vamos, los partidos de oposición están en crisis financiera. No pueden, ni siquiera, Arena no puede pagar su deuda política, ni siquiera vendiendo absolutamente todos los bienes que tiene en todo el país. Vende todo, se queda sin nada y aún así queda debiéndole a la población salvadoreña. Solo en deuda política. No estamos hablando de lo que se robó, solamente en deuda política. Ahora bien, viene la portada de hoy y dice: crisis financiera es inminente. ¿Pero para quién? Sí. ¿Para la población salvadoreña o para los partidos políticos de oposición que no saben qué hacer ya en este momento? Y de hecho, ahí aparecen las pruebas. Si usted es muy minucioso dentro de las redes sociales, por ejemplo en Twitter, se va a dar cuenta que están apareciendo mensajes. En Facebook no dudo que también estén apareciendo mensajes pagados con publicidad ya de la oposición para poder ir permeando ese camino hacia las próximas elecciones y ver de qué forma recuperan el poder, porque es necesario para ellos, para poder sobrevivir, poder minar las arcas del Estado para poder tener ese dinero y financiarse. Perdieron las alcaldías, perdieron el poder legislativo, perdieron el ejecutivo, así que en este momento la crisis financiera de la que habla la prensa gráfica hoy es de los partidos políticos más que de todo El Salvador. De hecho, aparecía ayer un reportaje en el que alguien que hace pizzas en Napopa y un barbero, ellos ya empezaron a implementar el Bitcoin en su negocio y han visto muchos beneficios porque ven que, por ejemplo, gente de Estados Unidos les puede comprar sin pagar ese fee tan grande que se paga acá por la transferencia de dólares a dólares, porque de hecho no hay una ganancia real, por ejemplo, en el intercambio de la moneda de las empresas que envían dinero, por eso te sale extremadamente caro. Tú envías $20 a El Salvador y tenés que pagar el 25% de esos $20, o sea, $5 adicionales. $5 que te los puedes ahorrar si haces la transferencia directamente. Y aumenta en la medida que aumenta la cantidad que depositas. Exacto. Entonces, tú puedes enviar de dólares a Bitcoin, la gente puede decidir acá que esos Bitcoin que recibiste, transformarlos a dólares. Simplemente, tal como eso. Sí, y yo creo, José, que la gente ya entendió bien claro eso, lo va comprendiendo muchísimo más. Claro. Y de hecho eso les está preocupando. Y de hecho, yo invito a que cualquiera que tenga a alguien que le diga, no, es que yo no quiero usar Bitcoin, es que nadie te puede forzar a hacerlo. O sea, si no lo quieres usar, ¿y cuál es el problema? No hay ningún problema, porque si no quieres usarlo, no tenés por qué hacerlo. De hecho, pues estoy seguro, porque conozco al salvadoreño,
aquel famoso dicho de que todos conocemos nuestro pueblo, ¿verdad? Va a pasar algo similar como cuando aparecieron los celulares, que todos querían tener el celular más chivo, ¿verdad? Te querías tener el Motorola, ¿verdad? El que se abría, las mujeres querían tener el rosado, etcétera, y según iba apareciendo querías tener como que el más chivo. Entonces eso creo que es parte de la estrategia de que la Chivo Wallet se llame así, porque es algo chivo. De verdad que cuando la gente empiece a ver lo fácil que es, se va a dar cuenta de los beneficios que tiene y lo va a empezar a utilizar, incluso las personas que en este momento están reacias a hacerlo. Te voy a dar otro ejemplo. Y quienes no me van a dejar mentir son la gente de la diáspora. Vos podés llegar a una tienda, a una farmacia o los lugares que existen en Estados Unidos para hacer envíos de dinero. Entonces vos tenés que hacer una fila. O sea, yo particularmente detesto hacer fila. Hacer fila allá y hacer fila aquí para recibirlo, ¿a quién se lo mandás? Exacto. O sea, hay dos filas ahí, ¿verdad? Exacto. Entonces, ibas a poner ejemplo. Entonces, tú puedes llegar a Estados Unidos. Entonces, de repente aparecieron algunas empresas, aparecieron empresas especializadas en aplicaciones para que vos puedas hacer envíos de dinero desde tu cuenta de ahorros, la saving account, desde tu tarjeta de débito, la débito o el credit card, y te aparece en la app. Simplemente tenés que ir deslizando, decís a quién se lo querés enviar. Es más, tus contactos quedan registrados, no tenés que estar escribiendo la información otra vez. Y envías el dinero. Simplemente, no tenés que ir a hacer la fila, lo puedes hacer incluso en domingo, el día que tal vez por fin te queda un espacio para descansar. Y en un chasquido de dedos, ese dinero está acá. Como si fuera así en Estados Unidos, en un chasquido de dedos, ese dinero está aquí. Es cuestión de segundos para que el dinero ya aparezca en la cuenta bancaria o que ya esté disponible para que puedas llegar a retirarlo siempre a una farmacia, a un supermercado. O sea, puedo recibir el Bitcoin y yo voy a una Chivo Wallet y lo cambio si quiero dólares. Ni siquiera tendrías que cambiarlo. ¿Sabes por qué? Porque una vez el dinero llega a tu Chivo Wallet, con la Chivo Wallet solo tenés que llegar con el celular a otro comercio. No tenés ni siquiera que cambiarlo y en el comercio hacer la transferencia otra vez. Te lo hizo alguien de Estados Unidos, de celular, de app, de la aplicación, vean el celular, a tu aplicación en el celular. Vienes tú, vas a un comercio que te acepta Bitcoin o que igual quiere aceptar dólares y vos le pagas directamente del celular. Ni siquiera tenés que sacar el dinero, no tenés que tocarlo, no tiene que estar físicamente ahí, sino que el valor está directamente. O sea, todo eso que estás describiendo, José, es lo que va a ocurrir poco a poco aquí en el país cuando los salvadoreños vayan entendiendo y le vayan hallando el sabor a esto. Como le ha hallado el sabor a muchas cosas, como decías el ejemplo, como cuando vinieron los teléfonos, que uno iba conociéndolos y le gustaba el mejor, igual el uso del Bitcoin va a ser masivo y va a ser poco a poco. Exacto. Entonces eso que dice la prensa gráfica hoy, que crisis es inminente y que es necesario, dicen, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es porque saben que se están perdiendo ciertos feudos que de plano tienen que perderse, porque ahora lo importante es la gente. Claro, es que de hecho recordad que la ganancia de uno es la pérdida de otro. Y a hoy la ganancia de hoy va a ser las mayorías y no antes, que la ganancia era para unos pocos. Exacto, entonces estás hablando. Sí, porque dice el presidente que son 400 millones de dólares solo en comisiones, ¿verdad? Exacto. Que ahora esos 400 millones de dólares le van a quedar a los salvadoreños. Exactamente, entonces puedes hacer muchas cosas. O sea que podemos hacer esta cosa simple. Digamos que vos estás en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vos me mandás a mí $200. Entonces yo te puedo decir, mira, José, como ya no podés, ya no vas a pagar la comisión, entonces la comisión ponemos los 225 entonces. Claro. Aunque parezca broma. Exacto, ¿no? Porque le va a venir, entonces sí, si vos sos mi hermano. Exacto, y en definitiva se puede hacer. Es más, yo te diré algo, pues, vea, es al menos lo que a mí se me ocurre particularmente. Puedes seguir enviando los $200 y ahora lo que te estás ahorrando de comisión, ponerlo en eso, en un ahorro. Que es mucho mejor, ¿verdad? Que es mucho mejor. A final de año te vas a dar cuenta cuánto era lo que estabas pagando anualmente por cada una de las remesas que estabas enviando. Aparte de eso, hay otro tipo de restricciones. Por ejemplo, hay ciertas cantidades de dinero, no recuerdo exactamente cuánto, pero en diciembre tiende a darse un gran problema con las empresas de envíos de dinero, que ellos te limitan una cantidad anual de envíos de dinero. No, y en diciembre la cola es monstruosa. Exactamente, porque pues hay que comprar el pollo. En cualquier lugar la cola es monstruosa.
hoy vos vas a un súper, no decir el nombre del súper, y la gente está haciendo la cola y es monstruosa, perder el día ahí. Exacto, entonces en diciembre que hay que comprar los estrenos, que hay que enviar para algo, un par de cohetes por lo menos, etcétera, para que pues la familia esté contenta y esté un poco más unida, pues es esa época del año tan especial. Pero, y si querés ir a hacer la cola para poner el dinero, si querés ir a hacer la cola para sacar el dinero, bueno, y tenés que ir a hacer cola después para írtelo a gastar, porque la cola es inmensa de toda la gente que quiere gastar dinero. Entonces, y creo que a todos nos ha pasado que de repente estás en una fila, alguien está pagando y se está luchando entre que no le alcanzó el efectivo, entonces cóbreme aquí una parte de la tarjeta y entonces quíteme eso, además, etcétera. hay muchos temas, José. Eso retrasa y pues... Además hay muchos temas de que nosotros no sabemos, pero que solo lo vio la familia salvadoreña, de cualquier inconveniente que puedas tener en la cola, que tenés... Claro, que el número lo anotaste mal. El número, que volvés a hacer la cola. Exacto, que tenías que todavía llamar porque había que liberar el envío de dinero porque por XYZ información la transacción no pasó como debía pasar, etcétera. O sea que de plano todo es positivo. Mira, y esto que ocurrió con... Debería de ponértelo, así como decimos los salvadoreños, a tecniquear con él, ¿verdad? A Rubén Zamora, que ¿verdad? Ya el otro día cuando el presidente vio a alguien que decía, y este dinosaurio, ¿verdad? En realidad, fíjate que yo que veía esto ayer, en realidad la época de ellos pasó y no se han dado cuenta. Sí, realmente. O sea, pasó para bien y para mal, gracias a Dios que pasó para muchos. Veamos veamos el apoyo número 2 y José, que está muy entrado a esto del Bitcoin, ¿qué es lo que sucede? Adelante, producción, por favor. Cuando lo tenga listo para nuestro... Acuérdense que lo que le van a hacer es pagarle con Toshis, ¿ya? El Toshis es la 100... Santochi, sí, a mí me gusta eso. Porque soy de Japón, japonés. Sí. Ese es el Santochi. Cada Santochi es como quien dice el centavo. A ver, mira, no es ni Sototoshi, y ahí, ¿cómo se llama el conductor? Que a mí se me olvida, ni es Santochi. Puedes decir, en este caso, mano, uno mejor, y de plano es que no puedes detener la modernización, no puedes detener el rumbo del país, ¿verdad? Sí, por poco y dice los Sotopostochis. Santochi, dice, ¿verdad? Mira, te voy a ser honesto, Medardo. Yo siempre he sido muy respetuoso de las personas mayores. Casualmente, desde pequeño, yo siempre preferí conversar con personas mayores porque de alguna forma no se sentía interesantes las conversaciones. Por eso me dijiste que quería venir siempre aquí al programa. Por favor. Y de hecho, tengo un gran respeto por las personas mayores, pues pongo un cúmulo de conocimiento y de experiencia, ¿verdad? Claro. Increíble. Sin embargo, hay que reconocer, yo a través del tiempo he aprendido mucho de la gente mayor, de quienes pues sí tienen muchísimo que aportarte por todo el conocimiento que han adquirido y la experiencia. Sin embargo, cuando vos caes en el juego político, debes de mantener pues tus principios y pues la lógica también. Entonces, Rubén Zamora se está metiendo a querer defender temas que él desconoce totalmente, ¿verdad? Y esto es a raíz de que pues en algún momento de su vida definitivamente empezó a desaprender. Sí. Y en este momento él no sabe cómo volver a aprender. Entonces se ha quedado con lo que él conoció en aquel momento y ha quedado estancado completamente en el tiempo. Yo conozco personas mayores que están extremadamente actualizadas. Sí. Entonces, otra vez el ejemplo en Estados Unidos. Sí, da gusto. Hay gente que pasa haciendo su fila y cuando viene alguien y le explica de qué forma funcionan estas aplicaciones para hacer los envíos de dinero prácticamente automatizados, ¿verdad? Sin ningún problema, descubren que la vida se les facilita un montón y que pueden vivir un poco más y que ese tiempo... Y estamos hablando únicamente, por ejemplo, de cuánto te vas a ahorrar en el envío de dinero. ¿Cuánto te vas a ahorrar en tiempo? Y el tiempo es lo más preciado que hay en esta vida. Claro. O sea, vos nacés con un cheque de tiempo a cero y ese lo empezás a llenar según vas viviendo. ¿Cuánto tiempo de tu vida te ha llevado a hacer fila para poder hacer ese envío de dinero, para poder hacerle llegar esa remesa, que no es un subsidio y no es un bono, como dice la ANEP, y hacérselo llegar a tus familiares?
Sí. Y luego tu familiar otra vez, el tiempo de que tal vez debe de llevar a los niños, debe de llevar al sobrino, debe de llevar a los hijos, a veces incluso en brazos, haciendo la fila, etcétera. Y cuando descubren que hay beneficios y que puedes hacerlo de forma automática gracias a la tecnología, entienden el proceso para poder hacerlo. Probablemente no entiendan todo el proceso que está detrás de eso. O sea, y eso se encarga la empresa y las autoridades, sí, de que sea legal y que lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Sí. Cuando la gente empiece a descubrir todos los beneficios que tiene el uso del Bitcoin acá y que vean, porque en este momento somos noticia mundial, aparecemos en los medios internacionales más importantes del mundo porque estamos adoptando el Bitcoin. Sí. En Honduras, de hecho, la semana pasada instalaron ya el primer cajero Bitcoin a raíz de que El Salvador lo va a hacer de curso legal. Sí. En Cuba, el FMLN puede estar diciendo no al Bitcoin, etcétera, y en Cuba lo que están haciendo es regulándolo para poder empezar a abrirle el camino y que pueda ser una moneda de curso legal también en ese país. Sí, bueno, aquí el FMLN no es tanto el FMLN, solo es Eugenio Chicas, ¿verdad? Lo que queda. Sí, de hecho es curioso, vos ves a los demás dirigentes, por ejemplo, del FMLN y ellos no los ves haciendo campaña anti-Bitcoin. Sí. Lo hacen, lo dicen ahí en las redes, pero nadie más aparece con Eugenio Chicas mostrando esos stickers que ha hecho. Y si ves a Eugenio Chicas, bueno, ves un par de militantes del FMLN, ¿verdad? De los que se creen comunistas asolapados y los ves en el centro de San Salvador. Pero Eugenio Chicas lo ves del Salvador del mundo para arriba, lo ves en el escalón. Sí, a él no lo ves ahí abajo. No está allá en la plaza, ¿verdad? Claro, pues porque hoy su estilo de vida ya cambió gracias al gobierno del cambio. Ese buen detalle. José, ha sido muy interesante, como siempre, llegamos ya a la justa. Vamos a estar pendientes, ¿no? Y cualquier cosa con gusto. Gracias, Medardo, gracias a ti, gracias a quienes siempre nos ven a través de TVO. Muy bien, vamos a hacer la pausa de las 7 de la mañana en punto. Hemos conversado con José Valdés, comunicador político, y en la pausa vamos a ponerle el micrófono y acomodar para conversar a profundidad también con Giovanni Galeas, que tiene mucho que contarnos. El martes pasado no pudo venir porque estaba fuera del país, y además otros temas muy importantes cuando vengamos aquí en TVO Canal 23. Quédese con nosotros porque va a estar muy interesante, porque Giovanni nos va a destapar muchas cosas que es importante conocer. Ya regresamos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal. Hoy es martes 31 de agosto del año 2021. Usted sintoniza TVO Canal 23. Estamos en todo el país y en todas las plataformas para aquellos que nos ven fuera de nuestras fronteras patrias. Y cada día, gracias a Dios, más salvadoreños prefieren este programa a esta hora de la mañana. Entre otras cosas, los martes también por los panelistas que compartimos, por lo cual es un gran gusto, como siempre, darle la bienvenida a Giovanni Galeas. Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Feliz de estar en casa, nuevamente. En casa me refiero a tu programa, porque a este canal y a tu programa. Sí. Porque ya llevamos bastante, ¿no? Sí, ya casi, más de 2 años, casi, de estar todos los martes y ha sido interesante como te agradezco muchísimo también, ¿verdad? Te agradezco profundamente muchísimo porque cuando te invité, conversamos y conversamos. ¿Te costó seducirme? Sí, muchísimo, ¿verdad? Sí. Yo no quería hacer programa de televisión. Ya. Ajá, exacto. Y comenzamos y ha sido increíble porque el otro día estaba viendo las primeras reproducciones que tenía el programa en YouTube y hoy es increíble cómo se dispara y cada día hay muchísima audiencia, yo tengo muchísima interrelación, así que te agradezco muchísimo, por lo cual es un gusto siempre. Giovanni, contame, ¿cómo te fue? Pusimos el martes anterior que te hicieron entrega de un reconocimiento, te vi muy emotivo, te veo a ti, no sé si, no, voy a tratar de encontrar las palabras apropiadas, ¿verdad? No sé si te veo así como fusilado cada vez que hablan bien de ti, te descompones, porque eso como que no está dentro de ti, pero te estaban entregando un homenaje, unos hermanos salvadoreños. ¿De qué era? Contanos. Bueno, yo fui invitado a dar una conferencia a Houston, en esta ocasión por una organización que se llama SALEX, Salvadoreños en el Exterior, que dirige Wendy Clavijo, que también maneja la Secretaría del Exterior de Nuevas Ideas. Y con esta fundación que se llama SALEX, ellos pueden hacer un trabajo, digamos, extra político, es más de orden o de naturaleza comunitario. Bueno, me invitaron allá a Houston y fui a dar esta conferencia. La gente es muy, muy querible, muy entrañable, muy cariñosos. Siempre eso me conmueve, pero después de la conferencia yo no tenía ni idea, nadie me había dicho absolutamente nada, que ese día había dos cuestiones al terminar el evento. Una era que se lanzaba SALEX Houston, o SALEX Texas más bien. Presentaban su junta directiva, su presidenta, que es la doctora Cecilia LeBlanc. Ella es la presidenta de SALEX Texas. Bueno, y entonces yo ya me iba haciendo un ladito porque ya el evento, ya mi conferencia había terminado y entonces yo iba bajándome del estrado ahí. Me dicen, no, venga, aquí le tenemos una sorpresa. Y entonces era un reconocimiento, pues, en cristal, bien bonito, sobre una base de madera. Y resulta que me nombraron embajador de buena voluntad de los salvadoreños en el exterior. Y a mí, pues sí, me agarraron fuera de base. Y la gente estaba muy emocionada, y yo me emocioné también. Ahí estaba el diputado Auerbach. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Qué bueno. Saludos al diputado Auerbach, que estaba ahí, a Wendy Clavijo también, que hemos conversado con ella. Cuando terminaste, me imagino que tus conferencias pasan desde tu perspectiva sobre la realidad del país y otros temas. Cuando terminas, ¿qué sensación le deja a la gente? El contacto luego, ¿qué te permite sentir? ¿Qué nivel de conocimiento, sabiduría o visión tienen los salvadoreños ahora en el extranjero sobre lo que actualmente está pasando en el país? ¿Qué te deja? Mira, yo lo que pasa, Medardo, es que les explicaba, incluso antes de iniciar la conferencia, les explicaba que, bueno, yo he venido haciendo un esfuerzo sistemático desde hace bastante tiempo de una lectura de proceso del país, de la historia nacional, y para entender la historia nacional hay que entender la historia regional, hay que entender la historia americana, la historia del mundo, pues, y colocar el contexto local en medio de todo ese abanico. Cuesta, es un esfuerzo bastante grande, que hay que, sobre todo, hacer mucha lectura, muchísima lectura. Hay libros clásicos que son como que si te falta esa pieza hay algo que no encaja. Tienes que leer La decadencia de Occidente, Spengler, por ejemplo. Es imprescindible. Tienes que leer La sociedad abierta de Karl Popper. Tienes que leer a Marx, por supuesto. Tienes que revisar los clásicos latinoamericanos, Octavio Paz,
bueno, otros pensadores latinoamericanos muy importantes, Carlos Mariátegui, por ejemplo, peruano, que es muy importante. Bueno, entonces vas armando una visión y vas haciendo esta lectura de proceso, ¿no? Lees los clásicos salvadoreños, los pensadores salvadoreños y la realidad. Y entonces con ese esfuerzo que se refleja en algunos libros que yo he escrito y he publicado, no es que yo llego a improvisar un mensaje, pues, sino que es una lectura de proceso. Y entonces yo en esta ocasión les hablé de 3 hechos fundamentales que han cambiado la historia del país y que nos han llevado a este punto, ¿no? Y fui analizando cada uno de esos hechos. Y cuando terminé, no voy a narrar la conferencia, ya hablaremos un día de eso, pero cuando terminé, y me dieron este reconocimiento y yo me fui a sentar ahí porque había una cena después. Entonces, bueno, cenamos y me estaba tomando una cerveza y tomándome una sopa. Y entonces pasaba gente a saludarme, a que le firmara libros, a saludarme, se quedaban un rato conversando. Y mi impresión es que hay tanto detalle importante que ha sucedido en el país y que han sido ocultados, o que no se han discutido por estar discutiendo tonterías como las de Fusades, por estar discutiendo absolutamente estupideces. Hemos dejado de enfocar lo esencial y con esta calidad de periodismo que tenemos, pues la gente allá puede leer el periódico, pero es como leer aire, como que si no pasa nada, porque que te digan mentiras o te digan imbecilidades, no pasa nada. Entonces la gente me decía que, perdón por lo que voy a decir, por favor. No es ánimo de jactarme ni nada, pues. Me decían, lo que usted nos ha dicho nos ha abierto los ojos sobre realidades que desconocíamos o que no habíamos estado observando con cuidado, detalles. Porque al final son detalles que no se trata de descubrir secretos, sino de interrelacionar datos, ¿no? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, los problemas que hubo a finales de los años 80, principios de los 90, con el envío de droga del sur hacia la Florida? Eso pasó, ese fue un hecho muy importante. ¿Qué tiene que ver ese hecho con que en esa misma fecha se firma el consenso de Washington allá en Estados Unidos? No, los organismos financieros multilaterales o mundiales firman el consenso de Washington, y aquí en El Salvador llega al poder el Partido Arena. Esos 3 hechos interrelacionados, si los vas leyendo correctamente, te dicen la realidad histórica del país que pasó. Una de las consecuencias de esos 3 hechos combinados, por ejemplo, es el surgimiento de las maras en El Salvador. Pero eso tiene que ver con el plan político neoliberal que Arena monta, que es el del consenso de Washington. Y eso lo que destruye es el tejido social. Entonces, ¿cómo no va a estar relacionado la destrucción del tejido social en El Salvador con el surgimiento de las maras? No, con la implantación del crimen organizado, porque cuando la droga ya no puede pasar por la ruta Caribe, por una interdicción exitosa que hace la DEA en la ruta Caribe del envío de droga del sur hacia la Florida, entonces los narcotraficantes del sur establecen una ruta alterna que es terrestre, que sale del sur, pasa por Centroamérica, obviamente por nuestro país, sigue por México y llega a Estados Unidos por esta vía. Más del 90% de la droga pasaba por aquí, pero para que pase ese montón de toneladas de droga que se necesita, cooptar la institucionalidad de un país. El crimen organizado no se desarrolla en un país si no tiene la complicidad de la institucionalidad, quiero decir policía, jueces, fiscales, políticos, empresarios, y eso se expresa en un hecho. Yo siempre digo un poco bromeando, es que la droga no se mueve en la 102 o 101B. O la 101B, ¿no? O en la 46A, o en la Minegrita Pullman, la que viene de Santana o de San Miguel. No se mueven buses ni en picachitos, se mueven furgones en container enormes y pasan por la Panamericana enfrente de la vista de todos nosotros. ¿Cómo es posible eso? Que hayan bodegas aquí
lo supimos, la San Jorge famosa, Sí. bodega donde guardaban toneladas de droga, nunca apareció el dueño Los de que esa encontraron bodega. allá los 14 millones de dólares en el Recolado, por ejemplo, en Zacatecoluca. Eso es posible porque tienen la complicidad de las torres políticas y de las torres financieras. Es política porque aquí pueden lavar el dinero. Aquí lo pueden lavar. Y porque tienen la complicidad de toda la institucionalidad, así se nos jodió el país. Entonces, si ves, bueno, la conferencia era básicamente Sí. la explicación de estos fenómenos, con detalles, pues, con detalles que Claro, van y con fundamentados. ejemplos, evidentemente. Y después de esta lectura, alguien ya para cerrar esto, recuerdo una señorita o señora, no sé, que me dijo, mire, yo lo escuché con mucha atención y al terminar la conferencia me dice, es que yo lloré de la emoción porque sentí que era como un ciego que volvía a ver. Era como que un ciego que de repente y ve todo claro. Entonces me dice, me sentí tan feliz de poder ver lo que le pasó a mi país y lo que le está pasando. Esa es la sensación. Ok, porque sin embargo la respuesta tuya ha sido muy interesante porque es también compartírsela con nuestra audiencia y hay tanto de qué comentar sobre eso. Y entonces tú decís que la señorita te dijo que me sentí como que estaba ciega y hoy he vuelto a renacer y he vuelto a ver. Sí. ¿Qué significa ese volver a ver en relación hacia el horizonte del país con todo lo que está ocurriendo? Yo hacía una broma ayer, fíjate, porque entre otras cosas, una buena noticia, y me siento muy contento, es que bueno, no me regresaron, hasta hoy por lo menos, me dijeron vamos a revisar el caso la última vez. Ajá. ¿Tuviste algún tipo de inconveniente? Mi cuenta de Twitter, no sé. Twitter. Mi cuenta de Twitter me dijeron, la última comunicación fue, mándenos un documento de identidad, me pidieron una serie de requisitos, se los envié, les expliqué cuál era el asunto, me hicieron otras preguntas, volví a explicar y me dijeron, lo vamos a revisar el caso, pero ya no he vuelto a tener comunicación. Y entonces decidí abrir finalmente una cuenta alterna. Yo no estaba decidido a abrir una cuenta alterna porque dije, pues si me han suspendido una cuenta por suplantación de identidad a mí, que hablo de mi cuenta aquí en la televisión, que soy un personaje público, entonces, ¿cómo me voy a suplantar yo a mí mismo? Además, por esa misma razón, suspendieron las otras cuentas, a Tania Pastor, a José Valdés, a Porfirio Chica, pero se las regresaron a todos, excepto a mí y a Dago. A mí y a Dago no nos regresaron la cuenta, por lo menos no todavía. Yo decidí abrir la cuenta alterna, para mi sorpresa, en 24 horas tenía ya casi los 5.000 amigos. En 24 horas, corriendo, y va creciendo, pues. Entonces, bueno, esa es una agradable sorpresa, pero lo que sucede es que, bueno, ¿por qué te estaba contando esto? Fíjate que me fui en lo de... Yo te iba a preguntar por qué te hice la analogía de la señorita que te decía... Ya me acordé. Entonces yo en Twitter hice una broma en mi nueva cuenta, ayer justamente. Yo decía que cuando la ignorancia o la mentira ciegan a un pueblo, el que mira con un solo ojo, el que tiene un solo ojo, se cree intelectual, ¿verdad? Pero si el pueblo abre los ojos, lo que descubre es que ese falso pensante, ese falso intelectual, es nada más y nada menos que un simple tuerto, y nada más. Es un tuerto. Bueno, nosotros hemos estado viendo el país a través de la mirada de gente muy torpe o de muy mala fe, que son nuestros intelectuales aparentemente, y todos están al servicio de los que le han hecho mucho daño al país, al servicio de la élite, porque les pagan más o menos bien, más o menos mal, les pagan, viven de servirle, de estar arrodillados permanentemente ante los poderosos para agraviar al pueblo. Y ellos son los que han tenido la voz. Esa es la diferencia entre la opinión pública, exclusivamente pública por los grandes medios de antaño, que fueron grandes medios, pero ellos tenían la opinión pública, o publicada, digamos. Esa es la diferencia con la opinión pública real que está en las redes sociales, porque pasamos
de los medios de masa, como se llamaban antes, los grandes medios de masa, a la masa de medios. La masa de medios que está en las redes sociales. Ahí está la opinión pública verdadera, ahí es la gente hablando. No le están contando cuentos el Pollo Samayoa, no hay intermediario ahí, Beltrán Galindo, Quintanilla Smith, Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández Aguilar, desde sus columnas de los periódicos. Ya no es eso lo que la gente lee. La gente se lee a sí misma, se intercambian información real y a nadie le da tol con el dedo. Entonces, yo supongo que cuando alguien dice es como si he visto, claro, he abierto los ojos, entonces miro la realidad y entiendo el sentido del proceso político salvadoreño. ¿Qué fue lo que nos pasó con Arena y el FMLN? ¿Qué nos pasó con los acuerdos de paz? ¿Qué nos pasó con las pandillas? ¿Qué nos pasó con este proceso político que ha iniciado? ¿Qué nos está pasando hoy con el presidente Nayib Bukele, con el Bitcoin? ¿Por qué las medidas, un montón de medidas como la renovación de la infraestructura vial, como el Bitcoin, como el Hospital de El Salvador, la organización del tema de las vacunas, el esfuerzo en el plan control territorial, todo eso empieza a encajar y tu visión se hace ordenada. Tienes una visión de país que te permite que ya no te pueda mentir Fusades, que ya no te puedan por mentir más que lo los banqueros. No, y lo van a seguir intentando. Y lo van a seguir intentando, sí, pero ¿Y no será que van a emplear aquella estrategia que tanto va el agua al cántaro, que va a hacer que se quiebre y vuelva a vulnerar el proceso? Es decir, para muchos ellos pueden estar confiando en ese manual y que les va a dar y les va a dar, y hasta para uno le parece ya cansino. Sin embargo, volvemos al punto del resto de la mayoría que con algo puede cambiar su opinión, porque cuando tú ves portadas como la de los matutinos, por ejemplo, y ya luego te das cuenta en el interior que son tan delgados, o sea, no, que tenemos un poquito más de edad, nos damos cuenta, como muy bien tú decías al principio, que la narrativa del país estaba construida ahí, ¿verdad? En todos los sentidos. Es que mira la diferencia, ¿cuánta gente lee el diario El Salvador, por ejemplo? Muchísima. ¿Y cuánta gente lee la prensa gráfica, el diario de hoy, El Mundo? ¿Cuánta gente ve este programa y cuánta gente ve a Moisés Urbina o a Nacho Castillo o a quien sea? Pues solo saca las cuentas. La gente está aquí realmente. Exactamente, y la gente lee el diario El Salvador. Sí. ¿Y quién quiere leer ahora las columnas de los Samayoa, por ejemplo? Sí. ¿Quién quiere leer lo que dice Max Mojica, por ejemplo? No tiene ningún sentido. ¿Quién quiere leer las columnas de Rubén Zamora, que quiere intentar de Rubén Zamora o de Luis Mario Rodríguez? Por eso te decía que nos han estado vendiendo una imagen del país los tuertos. Los tuertos. Okay, los tuertos. Los que miraban con un solo ojo. Y a su conveniencia. Una sola, claro, pero al servicio pagado, porque hay que decirlo, pues. Alguien una vez dijo, una diputada, es que los chinos no se acuestan sin cenar. Nadie se acuesta sin cenar. Nadie. Si puede, si tiene para comer, ¿quién va a acostarse sin cenar? Entonces, bueno, por decir lo que digo en favor de las élites salvadoreñas, por decir lo que digo en favor de las grandes fortunas, me pagan. Eso es así. Eso es así. Otra cosa es cuando alguien decide consciente y deliberadamente ponerse del lado del pueblo. O como dice el presidente Bukele, estar siempre e inequívocamente del lado del pueblo. Ese es otro cantar, esa es otra cosa. Porque lo que tienes es la inmensa alegría, el enorme privilegio de cuidar, como yo digo, a la patria recién nacida, que estamos construyendo todo, que por primera vez es una comunidad de destino, que el país se ha vuelto la casa de todos sin exclusiones, por primera vez en 200 años. Machacar este tipo de cosas, decirlas una y otra vez, repetir la verdad es tan importante. Okay. ¿Te acuerdas? Yo empecé diciéndote que te costó seducirme en términos de que yo viniera a hacer un programa, porque es que ya no quería hacer televisión. Yo había decidido dejar de hacer televisión y concentrarme un par de años en escribir los libros que tenía pendientes. Y entonces dije, no, ya televisión ya no. Venía a hacer, no me acuerdo cuántos años, creo que fueron 4 años de hacer el programa en órbita TV. Entonces dije, no, ahorita ya no quiero hacer más televisión. Y recuerda que te dije no.
Te dije no como 5 veces, Sí. no, Medardo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Sí. Tú insististe, por suerte insististe. Sí. Y Pero yo lo- insistí porque estaba claro que, si me lo permitís decir, que era importante también llevar tu voz a los salvadoreños que nos veían para crearle esa Gracias. opción a los salvadoreños que Gracias. nos ha permitido crecer muchísimo a partir de entender también los nuevos tiempos y la realidad. No, es que yo creo que finalmente la intuición me dijo, además lo consulté con algunos amigos, Sí. ¿no? Por ejemplo, con mi amigo Porfirio Chica. Sí. Lo consulté y me dijo, no, es importante que vaya, hable. Hay que poner la bola al centro y hay cosas que hay que decir, Sí. ¿no? Es necesario que vaya y combatir puntos de vista adversos que a veces parecían estar ganando algunas batallas. Sí. Bueno, yo creo que hice bien al venir y... No, hicimos programas fundamentales, Sí, fundamentales, sí. Sí, yo donde de recuerdo. plano teníamos que marcar. Sí. Eso antes de que ganáramos el Ejecutivo. Claro, pues el y aquí 3F. veníamos estoicamente. Sí, hay unos combates, Sí. yo recuerdo unos combates muy importantes, pero finalmente, Medardo, creo que mira, es que esto es bien raro, porque yo hablé de unos libros fundamentales al Sí, responder tu que primera te pregunta. permitía conocer Sí, sí, sí. Te ayuda a tu estilo a interpretar la realidad Claro, del país de acuerdo a lo Entonces hay quien no ha leído esos libros fundamentales, por la razón que sea, porque no tiene vocación de lector, porque no le ha quedado tiempo, porque no aprendió a leer, porque no aprendió a leer libros, porque no le interesa a temas específicos como la filosofía, la sociología, la psicología social, bueno, la antropología, ¿no? Y se dedican a leer otro tipo de libros más técnicos, digamos. Otros tienen mentalidad más fáctica, más científica, más técnica, y leen solo cosas que tienen que ver con matemática, con física, con química, con biología. Eso es respetable. Pero el tema es que si yo como lector profesional, digamos, sí he leído esos libros, entonces puede parecer, él sabe mucho, él tiene mucho conocimiento, pero es que no es cierto. Esa es una parte del conocimiento, la que está ahí en los libros, que es respetable. Claro. Ahí si uno conoce la historia y va a leer en profundidad temas específicos, sí tiene un conocimiento, pero el conocimiento real, el verdadero, porque hay muchos que han leído muchos más libros que yo y son idiotas, Sí. son imbéciles. Sí. Por ejemplo, olvidaron lo que es la dignidad y la decencia y le pusieron precio a eso. ¿Para qué O la leyeron vieron tantos de libros? otra manera, ¿verdad? ¿Para qué leyeron tantos libros para terminar de putas? O solo terminaron leyendo libros occidentales, ¿verdad? Para seguir manteniendo... Pero hay quien ha leído el más sistema. que eso, más que yo incluso. Pero el verdadero conocimiento está en el contacto vivo con la gente. Porque la Claro. gente me puede decir, mire, yo no he leído esos libros que usted menciona, pero cuando me habla de su problema cotidiano y me dice, mi problema es que yo vivo así, así, así y así, y veo que este es el tema, y cuando la gente me cuenta su problema con los bancos, y cuando la gente me cuenta su visión del diario de hoy, de la prensa, de tal, su visión sobre el presidente Bukele, yo voy aprendiendo, y aquí mismo en el tuit, este mes y medio, no me acuerdo cuánto fue, que yo no tuve tuit, descansé un poco, fíjate. Ajá, me Porque yo imagino. te decía que me levanto media hora antes, desde que tengo Twitter, para leer los comentarios, darles like, retuitear. Y o ahora ahí te estás retroalimentando. seguir. Ajá, entonces esa media hora ya no la perdía, ya no es que la perdía, sino que ya no la usaba en leer comentarios. Entonces podía dormir media hora más, fíjate. Ahora, otra vez, he tenido que levantarme temprano desde ayer a leer comentarios, dar tweet, dar retweet, like, agregar, hacerme seguidor de los amigos, y ahí voy leyendo. Y en esa lectura de los comentarios, yo tengo un termómetro real de lo que la gente Claro. está pensando. Entonces se trata de una alimentación recíproca, digamos, una retroalimentación, le dicen, ¿no?
yo aprendo mucho de la gente. Porque fíjate que hay una parte en esa retroalimentación que son como la pequeña sociedad, le llamo yo, como los troles, pero en algún momento eso se acaban, se agotan, porque no son troles todo, y después queda la esencia de la gente. Es que va quedando. Sí, es bien interesante, es sumamente interesante. En todos los fenómenos hay eso que se llama espuma, ¿no? Ajá. Pero esa se disuelve. Se disuelve. Tiende a la disolución y va quedando la sustancia. La sustancia, cabalmente. Entonces uno va calando la realidad a través, pero es que es tan hermoso porque no solo se trata de conocimiento, digamos, técnico, específico, de áreas específicas, las que manifiesta la gente, sino también sus estilos, la manera de hablar, la manera de ver, la manera de expresar los sentimientos que tiene la gente, la indignación de la gente, cuando la gente se molesta mucho, y yo entiendo, después de una sesión de una de las dos comisiones o de cualquiera de las comisiones anticorrupción especiales de la Asamblea Legislativa, la gente queda bien indignada. Cuando se da cuenta, por ejemplo, que alguien, un señorito que cree que mea agua bendita y que es su santidad, que hay que arrodillarse cuando él pasa, ese señorito cobraba $11,000 de sobresueldo, encima de su sueldo. O sea, entre su sueldo y su sobresueldo hacía como $15,000 mensuales. Y este señorito que trabaja en FUSADES y se llama Luis Mario Rodríguez, recomendaba desde ANEP y desde FUSADES, recomendaba que el aumento al salario mínimo de los salvadoreños fuera de 11 centavos. 11 centavos, y él se recetaba por debajo de la mesa $15,000. $15,000 mensuales, pero recomendaba que al salvadoreño de a pie era suficiente con darle un aumento salarial de 11 centavos mensuales. ¿Cómo no se va a indignar la gente? Y te lo dicen acá. Y la manera en que lo expresan, bueno, a veces es, digamos, o toda esta figura que inventan de que sí recibí el sobresueldo, como se quiera, pero es que no era sobresueldo, solo para que la gente no esté diciendo la palabra acuñada, sino que dice que es estipendio, ¿verdad? Y es como querer justificar todo. O remuneración integrada. Ajá. O alguien decía, o sueldo bonito, ¿verdad? Sueldo bonito adicional, ¿verdad? ¿Sabes qué es eso, Medardo? A los amigos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Acá o acá? Esta. ¿A dónde? Aquí. Ahí donde está Peñate. Ok, les voy a decir qué es eso de remuneración integrada, estipendio, salario bonito. Mira, te voy a interrumpir para que la gente quede en ascuas, como dicen en salvadoreño, y después... Le voy a decir qué es eso. Le decís, por favor. Estamos con Giovanni Galeas, vamos a hacer nuestra pausa porque es importante. Agradezco muchísimo sus comentarios, que como él muy bien dice, nos retroalimentan. Ya volvemos. Giovanni no pierde la idea cuando regresemos. Ya volvemos. Centro de Negocios Multiservices ofrece servicios notariales, bodas civiles, taxes, renovación de TPS, traducciones, llenado de aplicaciones, contrato de vivienda, venta y renta de casas, formas de inmigración, verificación de casos de inmigración, DMV Services, MBA Services y poderes notariales salvadoreños. Llama ya al 571-484-2958 o visítanos en 101 East Holly Avenue, Suite 3, Sterling, Virginia, 20164, contiguo a DMV Sterling. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista Ruth. Gracias por estar en sintonía de TVO Canal 23. Continuamos en vivo desde nuestros estudios en San Salvador. Saludos cordiales a aquellos que están en las distintas plataformas. A ver, quedábamos con una interrogante con Giovanni, ¿no? Entonces ibas a definir lo que había ocurrido, ¿no? De esto, de los estipendios y todo esto. Llamarle de diferentes maneras, incluso de maneras rimbombantes, a lo que es un simple robo, un simple asalto. Entonces decirle de maneras sofisticadas, querer tapar la realidad con verborrea, pues, no.
Esto es similar a... Hay una tendencia, más bien periodística, de decirle vital líquido al agua. Si el agua es agua. O sea, la lluvia se llama lluvia, no se llama precipitación pluvial. Uno le puede decir qué gran precipitación pluvial la que cayó, ¿no? O uno puede decir qué gran tormenta. Eso es lluvia. ¿Para qué le dices precipitación pluvial a la lluvia? ¿O para qué le dices el líquido vital o el vital líquido al agua? Esas son muletillas mentales, pero hay más grave. Por ejemplo, decir crustáceo que pernocta inadvertido, flujos fluviales lo suelen desplazar. Para decir camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si eso es muy sencillo. Decirle crustáceo que pernocta inadvertido, flujos fluviales lo suelen desplazar. Eso es una imbecilidad. ¿Por qué? Eso lo definió hace mucho tiempo una discusión filosófica entre realistas y nominalistas, y que Shakespeare es uno de las... Eso empezó con los griegos, entre Platón y Aristóteles. ¿Es real la rosa o real es el nombre de la rosa? Y es una discutidera a través de los siglos y los siglos, y aquellos dos griegos que empezaron discutiendo si qué es lo real, la rosa o el nombre de la rosa. Entonces vienen discutiendo mucho tiempo, y unos dicen no, lo real es el nombre, no, lo real es la rosa que toca tu mano. Y entonces alguien dijo, Ángelus Silesio, un poeta, dijo, la rosa es sin porqué. Y otro poeta, Borges, dice, no, hace falta una vasta conspiración de porqués para que la rosa sea posible. Y Gertrude Stein dice, la rosa, una rosa es una rosa, 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 hay voz y seis voz y seis voz y seis voz. Y Shakespeare era como la voz más autorizada, y Shakespeare dice, en esa misma discusión de siglos, dice, ponle el nombre que quieras, la rosa olerá igual. Esto es lo sustantivo. Luis Mario Rodríguez puede decir remuneración integrada o como él quiera inventarse. Quintanilla Smith le llamaba de otra manera. El Rodrigo Ávila le llamó estipendio, la otra salario bonito. Y le pueden seguir poniendo nombres, pero fue un robo, un simple robo. Llámenle como quieran, que la cárcel los esté esperando por ladrones. Por ladrones. Ustedes ya huelen a cárcel. Y cuando digo ustedes me refiero a las jefaturas, a las altas dirigencias de AREN y del FMLN, porque es que están complicados, cada vez más complicados en los temas de corrupción, y ya empezaron los procesos a trasladarse de lo legislativo a la fiscalía, y de la fiscalía van a pasar a tribunales, y ahí empiezan los procesos. Tienen dos caminos, o enfrentar la justicia o intentar el camino de Mauricio Funes y Sánchez Serén, de Parker, de Margarita Escobar, andar a salto de mata, huyendo del país, yéndose vergonzosamente del lugar donde dejaron el ombligo, y aquí ya no pueden regresar ni a sus casas, ni a sus barrios. Tienen que andar escondidos ahí en suburbios de Estados Unidos, de Nicaragua, de México, apenados de que el país los vea, escondiéndose, porque son ladrones. Eso es lo que está sucediendo en el país. Ok, fíjate que tengo, creo que quedamos sumamente discutidos sobre este tema. Tengo comentarios en las redes sociales. Luis Rivera me dice, Medardo, pregúntale a Giovanni cómo se puede depurar el órgano judicial. Sí. De nada sirve tanto esfuerzo para investigar y presentar los casos para que los jueces los liberen. Te dejo. Yo quiero contestar esa pregunta. Mande. Quiero contestar esa pregunta. Por favor. ¿Quién la hizo? Luis Rivera. Mire, Luis Rivera, amigo, mire, hay una cosa. La depuración del sistema judicial salvadoreño es importante, es urgente y es impostergable. Hay que empezar ya, pero es que ya empezamos, esa es la buena noticia. Empezamos justamente el 1 de mayo, al sacar de circulación aquel fiscal corrupto que se llamaba Melar y aquellos magistrados prevaricadores de la Sala de lo Constitucional. Salidos de circulación, esas eran las piezas fundamentales. Ahí empezó. Luego ha empezado el cambio progresivo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fundamental, fundamental. Ya no es Arena, FMLN, Parker y PCN, aquel
Bueno, ya no son esos partidos los que se ponen de acuerdo para poner su cuota cada uno. Yo pongo 2 magistrados, vos pones 3, yo pongo 4, vos pones 2, estos son míos, estos son tuyos, y son las tapaderas de la corrupción. Ya no es así, porque la mayoría la tenemos nosotros, we the people la tenemos. Luis Rivera, esto es importante, ya empezó la depuración, pero es progresiva. Nosotros no podemos de la noche a la mañana cambiar a todos los jueces del país. ¿Y con qué lo vamos a sustituir? Pues, pero casi todos los jueces del país, por eso son jueces, ya tienen cierta edad, tienen tiempo trabajando en el sistema anterior, en el régimen anterior, fueron fundamentales en el régimen anterior. No podemos cambiar la masa de jueces. ¿Con qué los sustituimos? Los nuestros están apenas en primer año llegando a la universidad, con otro sentido, con otra concepción ya, en otro proceso nacional. Pero ahí hay un montón de abogados, de jueces maleados, muy maleados, que se acostumbraron a ser sacadores, se acostumbraron a cobrar, a comprar y a vender justicia. Eso es lo que pasó en el país, lo vamos a cambiar. Ese es un proceso progresivo, pero es irrenunciable. Es importantísimo. Para cerrar este tema, sí, Luis, yo les voy a contar una anécdota, es una infidencia la que voy a hacer. Esto muy pocas veces lo he contado. Miren la importancia que tiene el tema del proceso judicial, del Poder Judicial. Bueno, miren, una vez me invitaron, yo ni me acuerdo por qué me invitaron a mí, ahí a Cancillería, eso fue en los años 90, recién terminada la guerra, me invitaron a Cancillería, a una recepción de no me acuerdo qué cosa, un aniversario de no sé qué. Y resulta que en una bolita de gente estaba Shafiq Handal, padre, estaba ahí con otros dirigentes del FMLN y tal, y entonces yo andaba por ahí tomándome un vino. Shafiq me llamó y me dijo, para regañarme, me dijo, cortate el pelo, hombre, que no sé qué, que ya parece hippie, que bla, 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 bla. Así como era Shafiq, medio en broma, medio en serio, ¿no? Pero me estaba regañando ahí porque tenía el pelo largo y que bla, bla. Bueno, entonces nos quedamos platicando y llegó a pararse ahí, digo, llegó naturalmente, pero se paró allá a la par de Shafiq y se metió a la plática que teníamos. Estaba Farid, creo, si no me equivoco, creo que estaba Farid Handal, no me acuerdo. Pero llegó José Luis Merino. Y entonces estábamos hablando de un problema que tenía Shafiq con Joaquín Villalobos y Shafiq a mí me agarró de como que si reclamándome a mí, ¿verdad? Problemas que él tenía con Joaquín Villalobos. No, pero ustedes ahí en el RP, no sé qué, bla, 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 y yo tengo que pagar los platos y bla, 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 así como cuando decía, si quieren saber de asesinato y no sé qué, pregúntenle a Villalobos, decía. Shafiq, ¿no? Bueno. Algo me estaba reclamando. Y entonces yo me empecé a defender, no, lo que pasa es que la estrategia militar, bla, 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 y estábamos discutiendo ahí. Y entonces dice José Luis Merino, interviene, nunca se me va a olvidar esto. Estamos hablando, Luis Rivera, del mismo tema suyo. Sí. Dice José Luis Merino, mira, me dice, mira, esa novela, ese drama, esa novelita de andar tirando tiros, eso dejáselo a Villalobos. Si querés hacer una revolución de verdad, metele 300 abogados tuyos al sistema y le das vuelta. Con 300 abogados te ahorras un montón de tiros, de andar desguarranchados ahí en los montarrascales. Metele 300 abogados tuyos al sistema y le das vuelta. En ese momento yo no lo entendí. Claro. Yo sabía que ese es un principio leninista, claro, pero no lo había dimensionado, pues. Claro. Y entonces digo, pero ya después, digo, hombre, espérame, tiene cierta lógica. Metele 300 abogados tuyos y podés controlar el sistema. Podés controlar el sistema. Entonces, bajo esa lógica, el actual sistema tiene 300 abogados que responden al viejo esquema. Unos Arena, otros al FMLN, y otros eso a Parque. explica, por ejemplo, cómo un ex magistrado destituido de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional, regresa a la Cámara, donde estaba antes de ser magistrado, y esta Cámara revoca la orden de captura contra Norma Quijano. ¿Y por qué regresa, habiendo sido destituido por una autoridad competente como la Asamblea Legislativa? ¿Por qué en vez de irse a la calle o a la cárcel, se le regresa el trabajo? Porque así dice la ley. ¿Y quién hizo la ley? Ellos. Esa es la respuesta, Luis. Sí, vamos a... Es importante, es irrenunciable, es impostergable
depurar el sistema judicial, pero no se puede hacer de un solo tajo, porque ¿quién sustituye a los jueces? Además, hay jueces muy buenos, hay jueces apreciables, decentes, honestos, pero allá hay una escoria también que vamos a ir barriendo. Pero eso sí nos surge, tiene razón Luis. Ok, estamos conversando, agradezco muchísimo sus comentarios y sus opiniones, ¿verdad? Había un tema que yo quería consultarte, que creo que lo hemos manejado a profundidad, y es, evidentemente tú sos más que escritor, pues fundamentalmente, y analista. La entrada del Bitcoin probablemente el próximo martes estaría siendo 6 o 7, ¿no? Peñate me confirma eso, porque ya el 7 entra en vigencia la ley, pero yo con esta portada que estaba viendo del matutino, como que les preocupa mucho el éxito del Bitcoin, ¿no? Sí. Como que les preocupa grandemente, ¿verdad? Y se construyeron la narrativa de la tregua, y de plano yo sentí que ya no les volvió a cuajar esa... ¿Cómo? Se construyeron la narrativa de la tregua, los del Faro volvieron a publicar. Ah, sí. Y de plano como que ya, o sea, sí. De plano como que ya no cuaja, sí. ¿Verdad? Estaba viendo yo una entrevista de Carlos Dada ¿Tú conociste a Carlos Dada? ¿Tú alguna vez te has referido a él, que en algún momento era un joven prometedor y después te diste cuenta y se separaron, ¿no? Sí. O sea, hoy tú ya lo tenés súper claro, él sigue respondiendo al sistema. Y también me anduvo buscando para que yo fuera director de ese periódico, Basura. Ok. Y le dije que no. Y literalmente sigue funcionando para el sistema. Carlos Dada, que es hijo de Héctor Dada Iresi, que fue... También cobró sobresueldos. También cobró sobresueldos. Héctor Dada Iresi. Héctor Dada Iresi. Como ministro de Economía, fracasado, que terminó despidiendo a Mauricio Funes por ineficiente. Ajá. Ese es el padre. De Carlos Dada, Héctor Dada Iresi, que cobró sobresueldo, y yo entiendo que también ahora, lo van a... ellos dicen que decir y comentar estas cosas es descalificación más que decir argumento. Bueno, y entonces, ¿qué quieren que uno diga? Mentiras. Pero ustedes sí pueden decirle dictador, pueden decirle troll, éter al presidente y descalificarme a mí. Ustedes sí pueden hacer eso, tumbarme en mi cuenta de Twitter, pero a ustedes no se les puede decir absolutamente nada. A Carlos Dada no se le puede decir nada porque lo estamos persiguiendo políticamente. A ninguno de ellos se les puede decir que cobraron sobresueldos y no los cobraron, pues. Si no es delito, pues. Si no van a terminar presos por eso, pues. Pero no lo podemos decir. ¿Cómo vamos a decir que la prensa y el Diario de Hoy y El Mundo mienten? ¿Cómo vamos a decir eso? Y no mienten, pues. Y voy a decir que el Faro miente y eso es persecución política, y no estando el puente atrás, tomaron una foto para allá y dijeron que no había puente. Y no ponen una foto de unos personajes que van encapuchados entrando a un penal de máxima seguridad y dicen, son pandilleros, por eso van encapuchados. No, imbéciles. Van encapuchados porque a un penal de máxima seguridad yo he ido. Y si uno quiere protección real, que no lo vea en la cara, porque después pueden matar a uno fuera, bueno, usa capucha. Ese es un principio que se escucha, Giovanni, sencillo, pero básico, ¿verdad? Es lo más normal del penal mundo. De máxima seguridad, ¿verdad? Mira, yo fui a entrevistar para... es un reportaje especial que yo hice para... El TCS lo pasó, ese programa. Es una entrevista, yo me protegí, por supuesto. Es una entrevista, yo fui a hacer una entrevista con uno de los máximos líderes de la ranfla nacional, de los mareros. Saúl, no sé, el 13. El 13, alguien que después se escapó, por cierto. Ya lo volvieron a capturar, ¿no? Bueno, pero es de los más peligrosos, el 13, de lo máximo de la ranfla nacional. Y entonces, yo iba a hablar con él, a hacerle una entrevista. Claro. Y entonces, ya estamos de acuerdo, entonces ya lo van a traer, me dicen. Ya lo fueron a traer. Y entonces yo estaba en una pequeña oficina, en un escritorio, él se iba a sentar allá, iba aquí. Y entonces yo oí un ruidito ahí de metálico,
tac, tac, unas puertas que se abrieron y unas cadenas como se arrastraban. Entonces salí a ver al pasillo y ya lo traían efectivamente. Entonces lo traían esposado de las manos, pero de la esposa sale una cadena y que está en la cintura, que tiene que ver también con los pies. Okay. ¿No? Y entonces yo vi cómo lo traían. Y entonces le dije a mi asistente, al asistente que me pusieron ahí para que me ayudara en todo lo que yo tenía que hacer ahí, ¿no? En el centro penal de máxima seguridad. Entonces le digo, mira, para eso, párenlo, que no venga todavía. Entonces él salió y dijo, un momento, aquí. Y regresó y me dije, ¿qué pasa? Y yo volví a ver y le digo, no, apriétenlo más. Viene muy suelto, muy suelto. Es que mi imagen que tenía es él sentado aquí y yo aquí, solo hace así. Claro. Y me ahorca y me secuestra ahí. Claro. Ahí terminaba la entrevista. Es que gente que da pánico, da miedo. ¿Y eso ¿Cómo no te vas a proteger del todo? Y ya en la plática, él me fue contando. Yo le fui preguntando. Después creo que le gustó hablar conmigo. Yo le pregunté, ¿tienes hijos? ¿Qué haces? ¿Qué te dice la Biblia? Porque dice que leía la Biblia. Y me hablaba del norte y todo raro. Y de repente me empezó a decir, es que la bestia, pues sí, hay que darle de comer a la bestia. Y de repente unas similitudes entre esa bestia de la que él hablaba interior y el diablo. Y entre unas cosas muy raras. Se siente el frío de la maldad, se siente el frío de la perversidad. Ahí no hay compasión, digamos, no hay ninguna compasión. En la mirada metálica, fría, ¿no? De ese señor, ¿cómo no te vas a proteger ante eso? Pero eso es tan básico como de creer, como es tan estúpido creer que puedes convencer a alguien de que lo que haces es método periodístico. Cuando dices, esto es lo que Nayib Bukele negoció con Marero, ¿y las pruebas? Algo tan sencillo. Y ellos mismos reconocen, o sea, lo que pasa es que uno puede tener claro la narrativa, ¿verdad? Es decir, a partir de que construyen, digamos, lo que ellos llaman investigación periodística, responden a aquel momento el fiscal de la época allanando y luego dicen que tienen parte de esa información de cuando se hizo el allanamiento, pero al final dicen que no tienen pruebas. O sea, al final ellos mismos dicen que no tienen pruebas. A ver si me regala el apoyo número 13, producción, porque esto es como muy importante, porque y al final no dicen que toda la narrativa la construyen ellos. Y creo que viene a cuenta por todo lo que estamos conversando esta mañana, y luego la opinión, no tanto quizás de la persona, sino de la esencia, de la perspectiva que ellos tienen a construir esta narrativa, y a usted que nos hace el privilegio de vernos y de sintonizarnos y de compartir este programa, de tener esta mejor opción. Veamos y luego lo comentamos. Videos, no he visto los audios y me llama la atención, dice que la reducción de homicidios no vale la pena, o sea, ¿verdad? Y no dice que la Fiscalía hizo el allanamiento a partir de lo que ellos publicaron. Entonces, cuando tú tenés este tipo de narrativa, te veo muy pensativo. Danos tu opinión porque estoy seguro que la gente quiere escucharla, por favor. Es que me cuesta. Yo sé que te cuesta, pero sí, por los pero te voy a decir algo por nuestros televidentes. Mira, cuando dice alguien como este fulano, dice este individuo, este sujeto, mentiroso, que por cierto tiene graves problemas psicológicos, de desbalances. Hay que recordar ahí ese hecho en una fiesta tóxica que tenían ahí en un lugar donde quiso violar a una periodista, ¿no? Esta calaña de tipos. Bueno, cuando dicen la Fiscalía General de la República y revisten hasta engola la voz, ¿no? La Fiscalía General de la República. Si era Melara, hombre. Si era ese al que la gente le dice el chompipe Melara. Así de sencillo. Ese es el fiscal general de la República. Ese es el mismo que no investigó los 10 millones de Taiwán. Dijo, voy por el dinero. Mentira. No fue por nada. Ese fue el mismo que no investigó absolutamente nada, que presentó un caso aguado contra Norman Quijano y lo perdió ahí en el legislativo, ¿no? Porque presentó un requerimiento para que le quitaran el fuero a Norman Quijano, y era tan aguado eso, que no pasó nada, porque para eso lo hizo, para perdió todos los casos. Nada.
Lo único que investigó fue al Ministerio de Salud, que quería llevarse las computadoras del Ministerio de Salud e interrumpir la pandemia para hacerle el mandado a Javier Simán en contra de Nayib Bukele. Ese es lo único que el fiscal hizo. Entonces decir, es que la fiscalía lo dijo. ¿Cuál fiscal, pues? Y no lo destituimos por corrupto, pues. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿O me va a hablar de los fiscales anteriores? ¿De qué va a hablar? Lo que pasa es que a estos individuos del Faro se les acabó el 20, porque tenían un contubernio donde les filtraban información de un lado, cosa que es ilegal. Sí, uno podría percibir que depende del fiscal que llegara, ¿verdad? Si los usaban. Si Factum conectaba con le filtraba Factum. Si el fiscal que llegaba le daba el material a esto. Exactamente. Y decían investigación periodística, ¿verdad? Era filtración. Eso no es periodismo de investigación, es periodismo de filtración. Y eso conlleva altos niveles de ilegalidad, pero eso se acabó. Se acabó cuando dice, es que la fiscalía inició, pues sí que es fiscal, pues. Cuando dice que la reducción de homicidio es como relativa, no, hombre, mira, olvidemos a ese sujeto, no vale la pena hablar de eso, ni del Faro. El dato. Lo más importante. El dato es la reducción. Lo más importante que está pasando en el país, y yo me atrevo a decir, esta es una opinión personal, por supuesto, más importante incluso que eso estratégico que viene, que es el Bitcoin, ya el 7. El 7, ya pronto. Ya pronto. Que es capital para el futuro nacional eso. Pero creo que lo más importante es en el tema de seguridad. Ya te lo había dicho hace unos 15 días. Agosto ha sido el mes más seguro desde 1934. Sí. El mes de agosto estaría cerrando con 52 homicidios. El mes de agosto. O sea, 67 homicidios menos que agosto del 2020. Exacto. Y agosto es el mes con menos homicidios del año y en la historia, un promedio de 2 homicidios por día. ¿Cuánto luto se ha evitado la familia salvadoreña? ¿Cuántos padres no están llorando a hijos? ¿Cuántos hijos no llorando a hermanos? ¿Cuántas madres no? Bueno, ¿cuánto dolor significa eso? Giovanni, el dato este día que estamos conversando en 31 de agosto, para hacer énfasis, es precisamente esto, ¿no? Que agosto es el mes con menos homicidio del año y en la historia. ¿Sabes por qué digo yo que es más importante que el Bitcoin incluso? Porque en este momento, ¿eh? Tener 5 veces lo que nos va a dar el Bitcoin, ahorrarnos 14 veces, multiplicar por 14, por 20, por 30, los 400 millones de dólares. Toda esa masa de dinero podría ingresar a El Salvador y no tendría ningún sentido si seguimos llorando 50 muertos diarios, 30 muertos diarios, asesinados, y los pandilleros haciendo su agosto en los territorios. No tendría ningún sentido. Cualquier masa de magnitud de dinero que nos entre, no tendría ningún sentido. Si los niveles de inseguridad estuvieran como estaban antes. A eso me refiero. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Es que se necesita ser imbécil para no verlo con tanta claridad. Mira, el presidente lo dice de manera muy clara. Sí. Me acusan por violarle los derechos. Esta misma gente me acusan por violarle los derechos humanos a los pandilleros, pero me acusan por pactar con ellos también. O sea, póngase de acuerdo en la narrativa que van a inventar. Pónganse de acuerdo, pues ¿de qué se trata? Sí. ¿Qué mal los trata? Es que está pactando con ellos y los trata bien. Bueno, ¿de qué se trata, pues? ¿De qué se trata esto? Es tan sencillo como es el efecto ya directo de la fase 4, que está montada en la fase 1, 2, 3, 4, que siguen en curso toda junta, interrelacionada. La fase 4, que se llama incursión, que es modernización de todo el equipo, armamento, equipo progresivo, todo este proceso, por supuesto. Aumento sustantivo de la plantilla militar, de lo que se llama el pie de fuerza. Yo antes hablaba de que había que aumentar significativamente el pie de fuerza, si no, no puedes ganar esta guerra con las pandillas. Yo se lo dije al gabinete de seguridad anterior, ahí en reuniones a las que me invitaron a Capres, se los dije, dupliquen por lo menos el pie de fuerza policial y militar. No lo hicieron, no invirtieron en la policía ni en el ejército. Bueno, ahora el presidente Bukele está en un esfuerzo extremo por duplicar efectivamente el pie de fuerza.
la plantilla policial y militar para poder enfrentar exitosamente a los mareros y quitarles el control del territorio. ¿Cuál es el efecto inmediato, sensible, palpable ya de esa fase del plan control territorial que se llama incursión? Que este mes es el mes más seguro desde 1934, según las cifras que hay y que los expertos están manejando con mucha responsabilidad. No teníamos un mes tan seguro como agosto de este año. Aquí, como me decía un amigo ayer, si es que si te fijas en El Salvador, ya no se habla, es decir, se habla más de surf que de homicidios. Es así. Hemos empezado a hablar más de otros temas que no tienen nada que ver con la violencia. Pero ¿qué pasaba hace 2 años? ¿Qué pasaba hace 3 años? No parábamos de hablar del muertómetro. Pues sí, llegábamos a 35, a 40 muertos asesinados en un solo día. Bueno, eso se ha parado, se ha reducido, y eso es dolor, eso es luto que nos hemos evitado los salvadoreños. Si alguien cree que eso no le importa, hombre, que se vaya un poquito allá, eso que rima con la izquierda, ¿no? Por mi parte, que vaya para allá un poquito. Porque a mí esa gente no me interesa. Giovanni, se me acabó el tiempo, te agradezco, nos emocionamos, pero voy a cerrar con este comentario de Rogelio Letona. Excelente programa, abrazos fraternales, Medardo Alfaro y Giovanni Galeas. Saludos desde Quebec, Canadá. La entrevista queda allí colgada en todas nuestras plataformas, la puede compartir. Gracias por su atención, yo lo veo mañana a las 6:30 de la mañana.